Lulú había nacido con rabo. Era una pequeñísima extensión de tejido conectivo cubierto de pelos diminutos y dorados. La partera, ducha en experiencias sorprendentes que la naturaleza prodiga, la cubrió de inmediato ante los ojos de una madre devastada por el cansancio. Bartolina estaba exhausta y no era cosa de darle un agobio más, pensó la partera, y decidió guardar el secreto por unos días. Con esa serenidad propia de las mujeres sabias, de manera diligente, higienizó las partes aún dolientes de la que diera a luz para luego ocuparse de la niña. Kind of loving that makes me feel like shining, baby. You take away the mothers, you bring me feelings that I can't understand. I'm under your spell, you got this feeling on your doesn't well. You give me hope, you're my inspired boy. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra entrega de Dos Lectores. Estoy con una señora escritora de la ciudad de Reconquista. Aparte, buena persona, amable, nos ha recibido como, bueno, la verdad que nos han recibido a cuerpo de rey. Estamos muy contentos de estar en la ciudad. Y la gestora de que nos hayan recibido también es la señora que tengo al lado mío, que es Laura Vizcay. Bienvenida al programa, Laura. Gracias, Miguel, muy amable. Y nosotros estamos felices de que estén en Reconquista. Gracias por estar. Vos sabés que yo hacía tiempo que quería venir para acá, quería venir a la ciudad porque, bueno, vos viste que la distribución geográfica de Santa Fe, la distribución cultural de Santa Fe es demasiado azarosa y el norte es como que no sabemos qué es lo que se está haciendo. Sabemos que hay gente talentosa, que hay gente que está escribiendo muy bien, que se están haciendo cosas piolas, pero bueno, a veces hay que acercar las novedades para que se entere el sur y la otra parte de la provincia. Así es. Contame un poco, sos polifacética, porque sos. Dirigiste el taller literario de María Angélica Scotti. No fue Sencillito y de Alpargatas. No. Porque tenías una predecesora imponente. Sí, y ella me lo hereda en ese momento. De jóvenes. Sí, de jóvenes se llamaba, esa fue un grupo de niños casi, se acercaron al taller María Angélica Scotti a pedir incorporarse. Cuando yo los vi tan jóvenes y pensé que nosotros estábamos trabajando con temas que por allí podían poner a los jóvenes en una situación primero de intereses, ¿no es cierto? Y por otro lado, todavía los padres, las familias, no estaban enterados de que ellos querían acceder al taller y por allí hay temas
que pueden provocar con los familiares o con los padres. Había jóvenes que venían sin la autorización del padre y tuve algunos inconvenientes. Ah, mira vos. En ese momento estábamos transitando el año 1992. Ese taller, entonces les propuse que vinieran en otro horario y que después, en algunas acciones conjuntas, nos íbamos a ir conociendo. Y bueno, significó que cuando llegaron, el que lideraba ese grupito me comienza, bueno, yo les pregunto quiénes son, qué quieren, y entonces comienza con esta expresión que decía: antes éramos todos normales, o éramos todos normales. Lo que significó que, por supuesto, yo les preguntara qué significaba normales, les preguntara por qué ahora no lo eran, etc. Y se generó una cuestión tan intensa en el sentido de cómo ellos empezaron a liberarse de algunas cuestiones. Entendieron muy bien que no era un lugar para ir a confesarse ni hacer catarsis, sino que era un lugar para escribir. Que allí de lo que hablábamos era de literatura. El método era la lectura, escuchar canciones y escribir. Y funcionó muy bien. Hubo 2 ediciones de 2 años cada una, en la que ellos terminaron su proceso con un libro publicado. Ellos se encargaron de hacer la tapa, una muy buena publicación. Todos dejaron allí asentados sus escritos, elegidos por ellos mismos, y bueno, con sus autopresentaciones y demás. Y también cerramos con una especie de videoclip, que en esa época el videoclip era tan novedoso, podríamos decir. Y fue una experiencia maravillosa para mí, hasta que después me fueron llegando algunas preocupaciones por allí, porque de un padre que me diga: yo a mi hijo lo quería ingeniero y usted me lo sacó artista. Otro que me encontrara en la calle y me dijera: mira, la verdad que yo a mis hijos tienen su destino ya y demás. Y bueno, pero uno de ellos salió escritor y actor. El otro, y bueno, las chicas casi todas, muchos escriben actualmente, se dedicaron al arte. Es decir, todo ese grupo de jóvenes hicieron unas vidas luego hermosísimas. En distintas expresiones artísticas, o sea que sirve. Es decir, lo digo esto por esa razón, porque sirve. El espacio de la escritura despierta. Y eso fue magnífico, y hoy en día tengo gente que está en Catamarca y que es médico, psiquiatra, y me manda los cuentos, que sigue escribiendo y allá publica. Y bueno, y otras chicas que también están viviendo en la cumbre y siguen expresándose en el arte y en la sensibilidad que produce todo esto, ¿no? ¿Qué es hacer cultura desde el norte de Santa Fe? ¿Es difícil, es fácil, es sencillo, es creativo, es mágico, es piola, no es piola? Claro, depende de la pasión que tenga quien decide, hasta debajo de un árbol, provocar algo. Y creo que yo lo considero así. A mí no me significó ningún esfuerzo. Tal vez me hubiera significado un esfuerzo si yo pretendía, por ejemplo, encaminarme sola a publicar mis escritos y demás, pero creando espacios funciona. Funciona que la pasión corra, el conocimiento. Yo disfruto mucho los vínculos. Para mí son primordiales. Toda mi literatura se basa en los vínculos, porque es como una pretensión que yo tengo, ¿no? El conocerse a través del vínculo que es capaz de generar. Y todo se basa en eso, ¿no? Generalmente lo que escribo, me doy cuenta cuando termino de hacer lo que estoy haciendo. Y me parece que también es muy, muy real. No hablo solamente de vínculos que tengan que ver conmigo, sino del concepto vínculo, ¿no es cierto? Me parece que es tan necesario, y fortalecerlo desde cualquier lugar, poder conversar
A mí me gusta conversar después sobre lo que se escribe. Es establecer esa conversación más bien conceptual, no contando la historia o el argumento de lo que se leyó, sino que despierta en cada uno esa lectura. Vos sabés que los otros días estaba hablando con otro escritor que lo tuvimos en el programa, con Oscar Agú, un poeta de allá de Santa Fe. Un amigo mío, además. Y un encanto de amoroso, persona. sí. Y él me decía, estábamos hablando de poetas que uno no conoce, de escritores que uno no conoce. Y me decía, lo que pasa es que el campo es tan vasto, el campo literario es tan vasto, es tan enorme, es tan inabarcable, que van surgiendo voces que uno no te da tiempo de conocer a todos, ¿no? Nos pasa a nosotros acá, cuando empezamos a remontar la actividad del ámbito literario, que estamos en este momento muy pobres, porque es como que están haciendo de nuevo. Tuvo una época de esplendor Reconquista. Sí, en los 90. Y fines de los 80, 90. Sí, en los 80 con la apertura de la democracia fue fantástico. Teníamos una revista que se llamaba El Deslindado, que el señor era un comerciante que tenía una empresa de transporte de encomiendas, y él, tuvo una idea fantástica que fue crear una revistita que él la autopublicaba, se hacía cargo del gasto y se recorría caminando, golpeando la puerta y visitando gente que se enteraba que estábamos recién escribiendo. Y nos pedía por favor, y a mí me daba mucho pudor, porque yo no sentía que lo que yo escribía tenía que estar publicado, pero él me pedía por favor que le diera textos, y nos ayudó mucho esa revista que crea así verdaderamente construye un ámbito de encuentro literario. Yo sobre esa colección, la revistita El Deslindado, que es una colección de 15 publicaciones en la década del 80, yo hago un escrito sobre la literatura del 80 en Reconquista. Y realmente fue tan productivo todo, porque es como que nos marcó además a los que vinimos posteriormente, porque yo empecé a escribir en el 86 más o menos, con el taller de María Angélica Scotti. Allí fuimos heredando esa manera de crear ámbitos. Yo te interrumpo un chiquitito, vamos a hacer un brevísimo corte, porque me lo están pidiendo, ahí está, tengo el camarógrafo rogándome, y seguimos dentro de un... Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Seguimos en programa en otro bloque más. Termina el concepto. Yo estaba hablando justamente de la importancia de esta etapa de la revista El Deslindado, porque era justo la apertura de la democracia, y realmente se podía leer todavía el miedo que subsiste ahí, ¿no? En esta cuestión de escribir libremente, pero también estaban las valientes como Sara Zapata, que escribió El Torturado, un poema maravilloso y muy doloroso, que se publicó en esa revista. Y por supuesto, María del Pilar nunca fue miedosa, digamos. Otra María del Pilar Lencina, ¿no es cierto? Que fue otra escritora del norte santafesino, a la que admiro muchísimo cada vez más. Estaba Carlos Echegoy también, un escritor fantástico que escribe, es un poeta que escribe sobre
hace una saga, digamos, ¿no? Y escribe, sus publicaciones se llaman Criacuervos, muy valientes también. Entonces nos íbamos encontrando los más jóvenes que, aunque sabíamos los procesos que veníamos viviendo, nos marcaron un rumbo de alguna manera. Es como que se empezó a pensar, a reflexionar, a escribir desde un lugar determinado frente a la realidad. Caló muy hondo el tema feminista. Sí, nosotros fines del 80, principios del 90. Y bueno, nosotros en los 90 generamos acá en Reconquista el grupo de mujeres que escribíamos, las jornadas femeninas. Participaron muchísimos autores como Joaquín Giannuzzi, Libertad de Mitrópolos, Marta Nos, bueno, no me acuerdo en este momento cuántos fueron, pero fueron 2 semanas. Hicimos las primeras jornadas y las segundas jornadas. Vinieron de La Rioja, escritores del Chaco, de Santa Fe también. Bueno, era la época de Heller, claro. Y de toda su camada, digamos, esas vinieron todas. Graciela Heller. Graciela Heller, maravillosa escritora también. Y con mucha pasión se escribía. Laura Yazán no vino, pero la trajimos después. Es decir, nos nutrimos mucho de estas escritoras y sí, había una postura que no se terminó. Angélica Gorodilla. También, bueno, pero ella no la trajimos en ese momento, la trajimos después. Tengo las fotos de Angélica, recuperándola. Bueno, el texto que escucharon ustedes en el off al comenzar el programa es de... ¿Cuántos libros publicados tenés? No, publicados, tengo mucho inédito. Mucho inédito, bueno, pero eso es la realidad. Lo publicado, pero es por un fallo mío. Va. No, es absoluta responsabilidad mía. Yo tengo publicada una novela en los Estados Unidos que se llama La Sospecha, que es la historia que vive una mujer en 24 horas. Tiene la sospecha que una persona que ella conoció en un momento duro de la Argentina podría ser el asesino de una mujer de aquí de Reconquista, y esa persona, por supuesto, de la que ella sospechaba, era un líder político, y además generaba mucha atracción, porque era un seductor no solamente de mujeres, sino que abría así la cabeza a cualquiera. Y bueno, en encuentros y desencuentros hay toda una historia ahí que se pretende, que por un lado puede ser netamente para escribir ella una historia sobre ese hombre, porque sospecha que puede ser el asesino de esa amiga que ella tenía, o simplemente lo trata de localizar y de convocarlo a tener un almuerzo con él, porque ella está enamorada de él. Entonces, ahí hay algo que ni ella termina de saber, ¿no? Pero sí, son 24 horas en las que pasan muchas cosas. Y que es tu último libro, que salió en Palabravas, se llama Esa humedad que brilla en su pestaña. Son cuentos. Son cuentos, muy breves todos. Lo reseñó Susana Ibáñez. Bueno, Litoral me hizo una entrevista con alguien que no conozco, una chica amorosísima, y bueno, yo escribo, ya te digo, espontáneamente, sí, y trato de contar estas cosas que tienen que ver, como te dije al principio, con los vínculos. Es como que no abandono esos temas, ¿no? Que hasta en las cosas más extrañas, no fantásticas, sino extrañas, hay vínculos que no se rompen, hasta con lo sobrenatural, ¿no? Es decir, esa relación con lo sobrenatural que genera un estado de un vínculo que tampoco se lo entiende, pero que a veces se lo hereda. Bien. Sin querer, ¿sí? Que te lo dejan los otros que se fueron. Bueno, tiene distintas propuestas de charla, de conversación, de risa, de entretenerte. Bueno, hay allí una diversidad de propuestas, ¿no? ¿Y ahora en qué estás trabajando? En la editorial. En la editorial La Ochava, que hemos estado hablando, que están
hablamos en el programa anterior con Mariana Elida Pedernera. Mariana Elida Pedernera. O Mari Crico. O Mari Crico. Uh-huh. Y decime, ¿qué es ser editora en el norte santafesino? En realidad... Están haciendo un trabajo muy interesante ustedes. Yo creo que sí, y con mucho entusiasmo. Ah. Sí, yo creo que hacer un trabajo de editora, uno en principio lo empezó a hacer en sus propias publicaciones, ¿no? Porque uno no entrega su material así nomás y no lo trabaja previamente. Pero cuando casualmente, casi inesperadamente, sucede que aparece la idea de editar un primer libro, que fue el de Pablo Pila, otro poeta excelente de Reconquista, allí recién nace como la idea de hacer como una especie de ensayo, porque teníamos una tesis de por qué Pablo Pila escribía justo en la apertura de la democracia, siendo él un peronista muy riguroso, digamos, por qué en la apertura de la democracia él se puso a escribir sobre la Reconquista de los años 40. Decíamos, tiene toda la oportunidad para empezar a hablar de la Reconquista que se viene, o de la Reconquista que en ese momento tenía que ver con él, porque tenía mucho material y lo trabajaba en otros canales, podríamos decir. Pero el hecho de que él, en esa apertura de la democracia, no se estuviese ocupando de lo que se venía, sino que se haya ido para atrás. Uh-huh. Y ahí nosotros teníamos nuestra tesis. Y entonces dijimos, bueno, vamos a justificarla, vamos a ver por qué él escribe en el año 40, sobre los años 40 en Reconquista. Y a mí ahí se me apareció también la historia de cómo cuidar los vínculos ciudadanos. Uh-huh. Que en los 40, supuestamente, a pesar de que eran tiempos fuertes en la discusión política y demás, de qué manera Pablo pudo contarle a su presente, digamos, que la gente, a pesar de enfrentamientos políticos muy fuertes, eran grandes amigos. Y había fidelidad y había códigos. Uh-huh. Entonces entendimos que era como anticiparnos y prepararnos a que ese tiempo del que se venía la democracia, todas esas diferencias tan poderosas que había en ese momento, pudieran tomar el ejemplo de cómo en esta ciudad, en los tiempos políticos más violentos, la amistad y los vínculos no se perdían. Perduraba. Sí. Y así empezamos con la editorial. Ajá. En un momento dijimos, ¿por qué no? Y para ese momento estábamos en un edificio que desde mi propiedad, que es una ochava. Una ochava. Y yo ahí dictaba talleres de lectura en voz alta, talleres de lectura. Nos reuníamos los amigos que escribíamos, Diego, bueno, Juanjo, gente que nos conocíamos. Y bueno, en un momento dado eso tuvimos que dejar allá. Y bueno, fue todo paso a paso. Empezamos así, con cierta timidez, pero también con mucho coraje. Y fueron saliendo este trabajo fantástico. Están haciendo un trabajo muy interesante la gente de la ochava. Yo me tengo que ir, no sé cómo estoy de tiempo, ya tengo que redondear. Así que te agradezco que hayas estado. Gracias. Vos sabés que las puertas de Dos Lectores están siempre abiertas para vos, para tu gente, para lo que quieras hablar. Y te deseo lo mejor. Gracias. Y te quiero mucho. Gracias, qué lindo. Yo también aprendí a conocerte así. Pero bueno, nos apreciamos. Yo te aprecio mucho. Sí, sí. Nos estamos despidiendo de Reconquista. Gracias a la gente y nos vemos en el próximo programa.